Hay personajes en la historia que, la verdad, rozan lo imposible. Y hoy vamos a explorar uno de ellos, Sancho III de Pamplona. Hablamos de un rey que estuvo a esto de unificar toda la España cristiana, solo para, con su último acto, desmantelar su propio legado. Es la gran paradoja del unificador. Fijaos si llegó a ser poderoso que se ganó un título. Bueno, un titulazo. Rex Ibericus, o sea, rey de toda Iberia. Ya solo con el nombre nos podemos hacer una idea de la inmensa autoridad y el prestigio que llegó a acumular en la península, ¿verdad? Para entender bien a esta figura, vamos a seguir su trayectoria en 4 pasos. Primero, veremos su ascenso al poder. Segundo, ¿qué había realmente detrás de ese título de emperador? Tercero, su faceta como constructor, como arquitecto de reinos. Y por último, claro, su paradójico legado. Venga, pues vamos a meternos ya en faena. Empecemos por el principio. ¿Cómo es posible que un rey que hereda el trono siendo apenas un niño acabe construyendo un dominio tan inmenso? A ver, la clave aquí no estuvo solo en la guerra, ni mucho menos. Sancho III era un auténtico maestro de la política de la época, y su estrategia se basó en alianzas muy astutas y sobre todo en un matrimonio que fue, vamos, una jugada maestra para expandir su influencia. Y esta cronología lo deja clarísimo. Primero, hereda Pamplona. Después va incorporando los condados de Aragón y Sobrarbe-Ribagorza. Pero ojo, el punto de inflexión, el momento clave, llega en el 1029. Es cuando, a través de su esposa Muniadona, se hace con el control del poderosísimo condado de Castilla. Su dominio es que no paraba de crecer. Claro, llegados a este punto, con un reino que se extendía por todo el norte de Iberia, desde Astorga hasta Ribagorza, era inevitable que surgiera la gran pregunta. La pregunta sobre la verdadera naturaleza de su poder y de ese título tan sonoro. Y la pregunta es esta, así de clara. ¿Fue realmente un emperador en el sentido formal, como lo entendemos hoy? ¿O era más bien un título simbólico para dejar claro que en la península no había nadie que le hiciera sombra? Pues aquí está la cosa. Por un lado, el título de Rex Ibericus era más bien simbólico, una forma de reflejar su enorme prestigio pero sin una estructura imperial detrás. Pero por otro lado, su poder era real, muy real. Controlaba un territorio inmenso e incluso llegó a intervenir directamente en el reino vecino de León, o sea que su dominio era algo tangible, innegable. Pero ojo, que la historia de Sancho III no va solo de conquistas y de política. Hay mucho más. Fue también un modernizador, un rey con visión de futuro que miró más allá de los Pirineos para transformar su reino desde dentro. Por ejemplo, abrió su reino a Europa de par en par. Impulsó el Camino de Santiago como una gran autopista cultural y espiritual. Promovió la reforma de Cluny, un movimiento europeo clave para modernizar la vida en los monasterios. Y además, se dedicó a fortalecer las instituciones y a mantener un delicado equilibrio de paz entre los reinos cristianos. Y con todo esto, llegamos al giro de guión de esta historia, al momento que define su legado y que la verdad ha traído de cabeza a los historiadores durante siglos. Hablamos de su muerte, el 18 de octubre de 1035. Porque justo ahí, en su testamento, el gran unificador hizo lo impensable. El hombre que había reunido el mayor poder visto en la España cristiana en generaciones, va y decide romperlo todo en pedazos. Este esquema es perfecto para entender la paradoja. Todo ese poder, que estaba concentrado en una sola figura, en Sancho III, de repente se reparte a propósito, creando un mapa político completamente nuevo. Y así quedó el reparto. A su hijo García le tocó Pamplona, a Fernando el crucial condado de Castilla, a Ramiro Aragón y a Gonzalo los territorios de Sobrarbe y Ribagorza. Básicamente, estaba poniendo las piezas sobre el tablero para los siglos que estaban por venir. Y aquí está la gran ironía, el punto clave de todo esto. Ese mismo acto de dividirlo todo fue lo que en realidad creó los núcleos de los reinos que iban a definir la historia de España. No fue una destrucción, sino una creación. De su gran reino unificado nacieron las semillas de lo que luego serían Navarra, Castilla y Aragón. Así que al final, la pregunta que nos deja su legado es esa. ¿Fue Sancho III el rey que deshizo su propia obra maestra? ¿O fue un arquitecto pragmático que de forma quizá inesperada plantó las semillas de las que nacería la España que conocemos? Una de esas paradojas fascinantes que nos recuerdan que la historia rara vez sigue una línea recta.